Hermanos, buenos días, buenos días. No hay mucho ánimo hoy día. Buenos días, hermanos. Amén, por favor. Yo sé que tenemos hambre, pero vamos a comer, no te apures. Primero vamos a disfrutar la palabra de Dios. Vamos a estar en Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 12, pero voy a pedir al hermano Nico a leer del 6 al, yo creo que es 16, también ver acá. 16, por favor. Primero Timoteo 4, versículo del 6 al 16. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Gracias, hermano. Vamos a orar. Espíritu Santo, necesitamos que tú nos muestres la belleza de Cristo, la importancia, Señor, de entender que hay pastores en iglesias, pero sabemos que el gran pastor es Jesucristo y jamás vamos a olvidar eso. Que tu palabra sea exaltado y, Señor, muéstranos la maravilla de quién es Cristo a través de esta porción de Escritura. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy veremos cuáles son algunas características de un pastor bíblico. Porque si Dios quiere, si algo no pasa a mi persona o este edificio o Cristo no viene en estos momentos, estaremos ordenando a otro pastor para esta iglesia. Ahora, cada persona en cual nosotros consideramos para ser pastor debe cumplir las calificaciones espirituales de 1 Timoteo y Tito 3, sí o sí, antes de asumir la posición. No es algo en cual nosotros entramos, pero no estamos preparados. No funciona así. Los requisitos en cual nosotros vemos son los requisitos de Dios. Yo no puedo aumentar ni bajarlo. Yo quiero que ustedes captan eso. Yo lo voy a repasar simplemente para tenerlo en mente. Dice en Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta, para que pusiera en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de la ganancia, deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalatario, muchas gracias, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de lo mismo, de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que lo contradicen. Esos son los requisitos. Yo no puedo aumentarlo, yo no puedo bajarlo. Yo no acá puedo decir, tiene que tener un seminario. Yo no puedo decir eso. Y yo creo que ustedes, en esta iglesia, yo creo que ustedes captan que acá no buscamos hombres que son capaces de enseñar, aunque eso es importante, tienen que enseñar, pero si tú te das cuenta, son hombres de integridad. Eso es lo que buscamos de los pastores, hombre de integridad.
No hombres perfectos, déjame decirle, porque ¿cuál de los otros somos perfectos? Levanta la mano. No existe. Amén. Gracias a Dios que nadie levantó su mano. Porque a veces la gente levanta su mano. Pero yo quiero que ustedes captan que toda iglesia debe tener una pluralidad de ancianos para ayudar a pastorear el pueblo de Dios. Eso es lo que ancianos, plural. Pablo escribió 1 Timoteo con el propósito de animar a Timoteo en el papel de supervisar a la iglesia de Éfeso. Y esta carta forma parte de las epístolas pastoriales, que son excelentes. Cada pastor debería leer esas epístolas, 1, 2 Timoteo, Tito, para mostrarnos cuál es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando acá, Timoteo era considerado el anciano o el pastor de la iglesia, pero también era hijo espiritual de Pablo. Él representó a Pablo en las iglesias de Corinto, Filipios, Efesios, etc., varias iglesias. Y Pablo dejó a Timoteo en Efesios para combatir las falsas enseñanzas que estaban levantando. Las falsas enseñanzas que él advirtió en Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 20. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30, disculpa. Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30. Pablo está hablando acá. Y él dice, después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Él está hablando de la iglesia de Efesios. ¿Y a dónde está Timoteo? En Efesios, dice capítulo 1. Entonces, lo que vemos acá, que la preocupación de Pablo en Hechos se realizó por lo que tuvo que escribir esta carta en cual nosotros conocemos 1 y 2 Timoteos. En esta porción de escritura veremos cómo debemos examinar un pastor. ¿Por qué yo digo eso? Porque pensamos que el criterio del pastor, de un buen pastor, es un gran ministerio. Mira el ministerio que él tiene. Cuánto dinero que él trae a la iglesia. Mira el tamaño del edificio, la cantidad de miembros, cuántos títulos tiene esa persona, o mira su fama. No estoy diciendo que esas cosas son malas en sí mismas, pero esas no son lo que define un buen pastor. Lo que define un buen pastor es la palabra de Dios. Nosotros pensamos que esa es la vara de medir un buen pastor, pero no es la vara de medir. Dios no va a decir al final a mi persona, buen hecho, fiel siervo, tú tienes 300 miembros en la iglesia, amén, y no tiene deudas, ven, entra a mi reino. Él no va a decir eso. Él no va a decir eso, y nosotros tenemos que captar lo que Dios va a decir. Fidelidad a su palabra, fidelidad a su llamado a pesar de. Eso es lo que hace un buen pastor. Y en la Biblia el llamado de un pastor es limitado a los hombres. Eso es lo que nosotros queremos acá. Yo sé que algunos piensan diferente, pero en esta iglesia afirmamos que el pastoreado es para los varones. Pablo nos dice en 1 Timoteo 2, 11 al 13, que la mujer aprende calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que se ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después de Eva. Yo no estoy diciendo que las mujeres no pueden enseñar. Yo conozco mujeres que pueden enseñar excelente, pero ejecutar autoridad del púlpito es para los varones. Entonces, al considerar e instalar otro pastor en esta iglesia, no debemos confundir lo que se espera de él en frente de Dios. Yo creo que ustedes captan. Sabemos los requisitos, sabemos a dónde están, pero ¿qué esperamos? ¿Qué debemos esperar de un hombre de Dios? Eso es lo que nosotros vamos a ver, porque hoy día vamos a considerar a Ángel para ser pastor de esta iglesia. Y déjame decirte algo, este llamado no se toma a la ligera. Jamás. Y cuando yo me acerqué a él,
Él tuvo mucho temor y reverencia. A veces más temor, a veces más reverencia, dependiendo de la circunstancia. Pero no es algo que él va a tomar a la ligera. Entonces vamos a ver algunas de estas características que nosotros debemos ver de él, de mi persona, o cualquier pastor. Si tú te vas a China, África, a los Estados Unidos, debería esperar lo mismo. Entonces yo quiero darte un poquito de contexto acá. Timoteo fue dejado en Efesio en una situación muy difícil. ¿Por qué es importante? Él tuvo que confrontar, mira, a veces cuando nosotros tenemos la tendencia, cuando hay pleitos, algo, ¿qué queremos hacer? Vamos a decir, hay dos personas discutiendo fuerte en la calle. ¿Qué hacemos? A veces sacamos el celular, pero caminamos lejos y nos apartamos porque no queremos ser parte de, no queremos involucrarnos en el asunto. Pero Timoteo fue dejado acá para confrontar y combatir las herejías de espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Eso está capítulo 4, versículo 1. Él no fue dejado en un ambiente tranquilo. Yo creo que ustedes captan eso. Tuvo que confrontar bíblicamente a estos falsos maestros y luego liderar, apuntar a las personas a Cristo. Era un trabajo difícil. Los pastores constantemente van liderando con falsas enseñanzas, falsos maestros. Siempre vamos a liderar con eso. Y déjame decirte, en el Antiguo Testamento era igual, porque había falsos profetas que hablaban en el nombre de Dios. Y no piensa que es diferente ahora. Constantemente tenemos que combatir esas falsas enseñanzas. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Nada más, nada menos. Así que Timoteo tuvo que permanecer fuerte en la batalla de luchar por la verdad. Y cada pastor tiene que ser igual. Y déjame decirte ahora algo bien importante. Vamos a repasar algunas características y después me voy a dirigir particularmente a Ángel, pero enfrente de todos ustedes. Porque el llamado es a él, pero la iglesia lo confirma. Entonces, vamos a ver algunas de las características, resumir, y después me voy a dirigir particularmente a Ángel. Entonces, Pablo hizo un cambio de versículos 6 al 16 para animar y amonestar a Timoteo, diciendo el versículo 6, miren lo que dice el versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo. Entonces Pablo nos dará una lista de características de que es un pastor bíblico. Y lo primero que yo quiero destacar está en versículo 6. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos serán un buen ministro de Jesucristo. Lo primero que yo quiero destacar es que un pastor es un siervo de Jesucristo. Un pastor es un siervo de Jesucristo. Un siervo significa una persona que trabaja en servicio de otros. Entonces un pastor es llamado a servir. Y su prioridad principal no es la iglesia, y escúchame acá, sino servir fielmente a Jesucristo. Yo no estoy en servicio de ustedes. Yo estoy de servicio a Dios. Y el pastor es igual. Él sirve a Dios. Él no sirve a los hombres. Y si empieza a servir a los hombres, va a caer, y va a caer rápido. ¿Y cómo va a caer? Va a distorsionar el mismo libro en cual está llamado para proteger. Entonces, primero es un siervo a Dios. Nunca debe quitar los ojos de su Salvador, porque es Él quien preserva a ese varón en la obra. La segunda cosa que vemos en el versículo 6 es que un pastor debe advertir constantemente a los miembros de las falsas enseñanzas y de los falsos, apuntar a los falsos maestros. Porque mira lo que dice, al señalar estas cosas a los hermanos, ¿qué? Versículo 1 al 5. El 1 al 5 estaban combatiendo falsas enseñanzas. Y dame decirte, señalar o apuntar significa exponer o traer en mente algo
con humildad, firmeza y con urgencia. Estamos hablando de falsas doctrinas y maestros, con urgencia. Y yo te voy a dar un buen ejemplo. Si alguien viene a tu casa para robarte, si hay un incendio en tu casa, tú vas a decir, esposa, despiértate por favor, porque la casa se está quemando. Tú vas a decir, despiértate. Vas a sacudir a tus hijos, a tu familia, sal de la casa. O si escuchas algo en tu casa, tú vas a ir con urgencia para proteger tu familia. El pastor tiene que con urgencia proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas. Y Timoteo estaba combatiendo lo que ahora conocemos como gnosticismo, un movimiento que enseñaba que, déjame decir, que el cuerpo, la material, era mala y la salvación se llegaba por conocimiento secreto. Un buen ejemplo de eso hoy día, los mormones. Ellos recibieron una revelación especial y con esa revelación ahora la iglesia está bien. Esto es gnosticismo moderno. Pero ellos estaban combatiendo eso hace siglos atrás. Hoy en día, algunas de las herejías que nosotros vamos a combatir es que Jesús no es Dios. Que Él no es el único camino al Padre. Que Jesús fue creado, que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza. Vamos a combatir varias cosas dentro de la iglesia. También vamos a pensar, aún dentro de la iglesia, la gente dice que son buenas. Aún dentro de la iglesia, son herejías, en realidad, que no son bíblicos, porque la Biblia dice que nadie es bueno. Y engañoso es el corazón. Nunca dice que el corazón es engañoso 99.9%. Y hay ese 0.01% que el corazón es bueno. No dice eso. Todo el corazón es corrupto. La tercera cosa que marca un pastor bíblico es un hombre que maneja correctamente la palabra de Dios. El versículo 6, mira cómo termina. Nutriendo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Un hombre va a manejar correctamente la palabra de Dios en su vida primero. Ojo, ahí está el detalle, en su vida. Mira, el pastoreado no solamente venir acá y predicar. Él va a ver la importancia de alimentar su alma primero con la palabra de Dios. Y después alimentar almas de las ovejas. Eso va a ser. Y para alimentar a las ovejas, debe recordar alimentarse a sí mismo. Eso es lo que hace. Tenemos que aprender a alimentarnos. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y yo conozco pastores que tienen 20 años en la fe, que no han leído toda la Biblia, ni el Nuevo Testamento. Y hago la pregunta, entonces, ¿qué predicas? Tenemos que ver la importancia de alimentarse a sí mismo. Y va a pasar tiempo en la presencia de su Padre Celestial. El versículo 7 dice esto: pero nada tengas por que ver con las fábulas profanas, las fábulas profanas propias de viejas. Ok. Mi versión dice de viejas, no sé qué dice tu versión. De viejas, ok. Estamos en la misma página. Yo no quiero ofender a nadie, ojo. Eso es lo que dice la palabra. Pero un pastor bíblico debe evitar las falsas enseñanzas que pueden influir su vida y la iglesia. Dame darte un ejemplo. El evangelio de prosperidad. Dios solamente quiere tu salud, quiere que tú seas rico. La Biblia no dice eso. Las falsas visiones. Dios me dijo. Y lo que Dios le dijo a esa persona va en contra de su palabra. No fue de Dios. Sueños. Hay tantas cosas que tiene que combatir. Ahora, y dame decirte, el término vieja no es algo degradante, disculpa. No es algo, no es eso. Es simplemente sarcasmo. Está haciendo sarcasmo. Sarcástico, muchas gracias.
¿Por qué? Porque en ese entonces las mujeres no recibían educación como los varones. ¿Tú sabes cuál es el punto? Una persona que se acerca y dice algo de Dios que no está basado en este libro. Está hablando tonterías. No está hablando mal de las mujeres. No. Una vez más, las mujeres pueden enseñar y están llamadas a enseñar a las otras mujeres. Pero simplemente está diciendo que una idea que no tiene apoyo de la palabra de Dios. Entonces, un pastor bíblico tiene la mente de Cristo porque lee la palabra de Dios en su vida. Él basa su vida en la doctrina que lo lleva a convicciones que guía su vida. Muchos de nosotros y muchos pastores no tienen convicciones, y por no tener convicciones basado en la palabra de Dios, cualquier viento que viene se llevan por esas convicciones. Y el pastor no tiene esa libertad. Él tiene que glorificar a Dios con su mente. Él no va a perder su tiempo en actividades sin sentido, sino que va a pensar profundamente en Dios y su palabra. Y un error de algunos pastores es que buscan el conocimiento, van a seminarios, obtienen doctorados, pero en lugar de confiar más en Dios, se apartan de Dios. Yo conozco varias personas que tienen doctorados que finalmente se apartaron de Dios. Tú puedes imaginar, tú gastar miles de dólares, de soles, por títulos en cual finalmente tú no crees. No. Todo nuestro estudio debe llevarnos para confiar más profundamente en Dios. Nada más y nada menos. Un pastor va a ignorar las ideas, las fábulas o los pensamientos heréticos, mientras crece para negarse a sí mismo y confiar más en Dios. Lo siguiente, lo que vemos en versículo 7, es un pastor bíblico se disciplina en la santidad. Mira lo que dice versículo 7. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. No es suficiente predicar con profundidad y belleza. Wow, mira qué lindo predica. No. Su vida tiene que demostrar esa piedad, esa palabra en cada área. Y la palabra griega para disciplina es donde sacamos la palabra gimnasio. ¿Qué se hace en gimnasio? Ejercicio. Es una disciplina. En Roma, especialmente los griegos, ellos entrenaban a los jóvenes a pelear, a desarrollar un joven. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo que se debe entrenar continuamente en la piedad, como desarrollar el comportamiento de piedad en su vida. Y mira cómo lo describe John MacArthur. John MacArthur define piedad de esta manera: es una actitud y respuesta correcta hacia el verdadero Dios creador, una preocupación del corazón con realidades santas y sagradas, es respeto por lo que se debe a Dios, y por lo tanto lo más alta de todas las virtudes. Son personas temerosas de Dios que pasaron de centrarse en sí misma a tener a Dios como el centro de su mundo. Es una persona que ama a Dios y vive para Dios y se rinde para Dios. Así debería ser. El pastor está llamado a rendir su vida a Dios, sus finanzas, cómo ama a su esposa, cómo cría a sus hijos, cómo trata a los hermanos. El pastor no es para hacer chistes, no es para sentirte bien, es para predicar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios anima, amén. Si la palabra de Dios confronta, amén. Pero su fidelidad es a Dios. Y hay muchos pastores que saben predicar, pero olvidan que también que predican con sus vidas. Mira, hay pastores que saben articular y saben, vamos a decir, dividir la palabra de Dios para explicarlo a las ovejas, pero su vida es un desastre. ¿De qué valor tiene que tú puedes predicar lindo, pero está perdiendo tu esposa y tus hijos? No sabe manejar la economía. ¿De qué valor tiene eso? Mira,
A veces, ustedes saben que yo voy al gimnasio. A veces hay entrenadores que son gorros. Se ríen, ¿no? Se ríen. ¿Por qué se ríen? No hay coherencia. Él no vive lo que enseña. Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, Pablo enfatiza la importancia de los ejercicios espirituales en versículo 8, diciendo, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. El ejercicio físico es bueno para nosotros. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero la disciplina espiritual no solamente es para mi cuerpo ahora, sino es para lo eterno. Mira, cuando una persona, un pastor, se disciplina para ser piadoso, se está preparando en esta vida para las cosas de Dios y para la vida que viene. Tienes provecho, tiene más provecho para el cuerpo y el alma. Y muchas personas no ven eso. El pastor piadoso vivirá para Cristo, disciplinándose cada día en las cosas de Dios como su principal prioridad. Escúchame, porque lo va a preparar para la eternidad y va a preparar las ovejas para la eternidad. Muchos de nosotros estamos estancados en este mundo. Y entiendo, vivimos en este mundo, respiramos en este mundo, caminamos en este mundo, pero no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y Pablo afirma esta disciplina piadosa diciendo en versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. El versículo 9 nos está recordando la verdad obvia del versículo 8. Mira, es como nosotros estamos, a veces vemos en los videos, en la tele, personas para ayudar a los que están necesitados en África, en otros países. Y ellos miran y ellos ponen imágenes de niños con sus panzas grandes, con moscas, y ellos dicen, por favor, dar. Porque esos niños tienen que comer, están enfermos. Yo entiendo eso. El pastor tiene que entender que su prioridad es alimentarse en la palabra de Dios y vivir una vida piadosa. Es como decir, mira, una persona muriendo de hambre necesita comer. Si yo digo eso, mira, esa persona está muriendo de hambre. Es lo obvio. Es obvio. Y nosotros debemos ver eso. Es bien obvio. El pastor debe disciplinarse en las cosas de Dios. Y es obvio. La disciplina piadosa debe ser obvia, especialmente para el pastor. Especialmente para el pastor, porque demuestra su amor a Dios y la importancia de ser un ejemplo a las ovejas. Pero muchas veces no es obvio para los pastores. Hay muchos pastores que no se dan cuenta que tienen que disciplinarse y su vida lo demuestra. Entonces, mira, hemos visto hasta ahora las marcas de un pastor es primeramente un siervo de Cristo. Él vive para Él. Eso está en versículo 6. Segundo, siempre advierte a su pueblo de herejías y los falsos maestros, versículo 6. Tercero, estudia la palabra de Dios, también está en versículo 6. Cuarto, saca las cosas que no son santas en su vida, versículo 7. Quinto, se entrena continuamente en la piedad, porque tiene valor y bendiciones en el presente, en la eternidad. Esas son las marcas que debemos ver en cada pastor o ministro de Dios, sin excepción. Y cuando un ministro no tiene esas cualidades, se daña a sí mismo, se daña a su familia y daña ¿qué? La iglesia. Sí o sí va a dañar la iglesia. Cuando un ministro no muestra esto, ¿tú sabes lo que va a pasar? Lo que va a pasar, pastores van a caer en pecado graves. Pastores van a renunciar a la posición porque no se han disciplinado. Causa daño a la iglesia. Y hay tantos pastores, una vez más, que están renunciando
por mentir, engañar, abusar de su poder, adulterio, estar agotados, porque fallaron en disciplinarse a sí mismos. Mientras tenemos otros pastores que se autodominan pastores, pero nunca fueron llamados. Mientras tenemos hombres que son llamados y no quieren levantarse. Hay tantas cosas y nosotros tenemos que ver la importancia que el ministro y el pastor sigue estos requisitos. El versículo 10 nos recuerda algo que tendemos a olvidar. El valor de trabajo, de un trabajo duro. Porque no solo se supone que el pastor debe disciplinarse en las cosas de Dios, en el poder de Cristo, sino que también debe trabajar duro mientras esté en esta tierra. ¿Alguna vez ha conocido un pastor perezoso? Yo sí. Yo sí. Existe. Que no quieren trabajar. Yo, limpiar un baño. Yo, hacer eso. El pastor tiene que trabajar. Mira lo que dice el versículo 10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. La palabra trabajar en griego significa hacer un trabajo agotador. Un trabajo hasta que ya tú no puedes. Mira, todos nosotros hemos trabajado a ese punto. Hombres y mujeres. Hemos trabajado a donde, wow, ni te quiere bañar, tú te quieres echar en la cama a descansar. Pero no debería ser así. El pastor tiene que trabajar hasta el final. Y la palabra griega para esforzar literalmente significa, mira lo que significa, insultar. Y la idea, como dijo Juan Calvino, sufriremos reproches. Porque estamos haciendo la voluntad de Cristo en un mundo que nos odia. Porque somos embajadores de Cristo. Entonces, mira lo que dice el versículo 10. Mi versión dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Esa palabra esforzar significa en griego insultar. Cada vez que nos paramos en la palabra de Dios, vamos a ser odiados más y más. Entonces, Pablo nos dio la motivación de trabajar y esforzarnos duro cuando dijo en versículo 10, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Así que el sufrimiento por la justicia es porque va a sufrir. Porque un pastor no vive por la satisfacción externa, no, sino por la esperanza fija que se encuentra Dios. Sus ojos no está puesto en este mundo, sino en lo celestial. No trabaja por resultados externos, sino a la luz de las promesas eternas. Y Él va a llevar a la iglesia a esas promesas. Los hombres que tuvieron mayor impacto en el mundo, los cristianos, los más grandes en la historia, eran hombres que permanecieron en su mente en lo celestial. No bebían mucho acá en el mundo. Su vida era acá arriba. Siempre pensando en lo celestial. Esos fueron los hombres y las mujeres que cambiaron la fe para la gloria de Dios. Tuvieron un impacto profundo porque su mentalidad estaba en lo celestial. La siguiente frase ha sido muy discutido por los teólogos a lo largo de la historia. Miren lo que dice. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Este versículo no dice que todos los hombres serán salvos. Y tengo que decir eso. No todos van a ser salvos. Porque eso va a llevar a esa teología que Dios va a salvar a todos. Simplemente está enseñando que la bondad de Dios se extiende a todos los hombres en el sentido temporal. La lluvia cae sobre el justo e injusto. El evangelio se presenta a todos. Incluso el incrédulo va a experimentar la protección de Dios, la gracia común, el aliento que respiramos. ¿Sí o no? El pastor
que sirve a Satanás, él también recibe la gracia de Dios. Él sigue respirando. Está mal y está en camino al infierno, pero sigue respirando. Y es por la gracia de Dios. Entonces, el evangelio se va a presentar a todos. Y la gracia de Dios se presenta a todos en un sentido. Pero solo los creyentes experimentar la plena gracia de Dios, el amor completo de Dios, y vamos a ser adoptados en la familia de Él a través de la fe de Jesucristo. Y vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Solamente los creyentes van a recibir eso. Y eso los teólogos van a definir eso como gracia común, que significa la bondad indiscriminada de Dios hacia todos los hombres, creyentes e incrédulos, a través de las abundantes y diarias bendiciones de la vida terrenal. Así es. Otra marca de un pastor bíblico es que es un excelente maestro y predicador de la palabra de Dios. Mira el versículo 11. Esto manda y enseña, tan sencillo. Esto manda y enseña. ¿Esto qué? La palabra de Dios. ¿Él manda la psicología? No. Él no manda lo que dice el mundo. Él manda y enseña lo que dice la palabra de Dios. Un pastor enseña con autoridad y convicción todo el consejo de Dios. Porque él sabe que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Jamás. Él nunca se va a aburrir de la palabra de Dios. Y nada será demasiado pequeño para enseñar. Porque él sabe el valor eterno de la palabra de Dios. Mira, nosotros tenemos libros. Hay varios libros acá. Tenemos tantos libros. Acá tenemos libros de Spurgeon. Tenemos libros de puritanos. Tenemos de Arthur W. Pink, de J.C. Raleigh. Tenemos libros, pero son hombres. Solamente son hombres. Este libro es inspirado por Dios. Es viva y eficaz. Y no va a regresar vacía. Solamente este libro tiene autoridad. Y él lo sabe. Y nunca se va a aburrir de la palabra de Dios. El pastor llamará a todos a la obediencia con autoridad porque Dios lo manda. Y enseñará todos los principios bíblicos a aquello debajo de su autoridad. Otro pastor lo declaró así, que la autoridad se construye sobre el fundamento de 4 puntos. 1. Fuerte compromiso con la autoridad de las Escrituras. 2. Interpretación adecuada de las Escrituras. 3. La preocupación que la verdad de la palabra de Dios sea sostenida y aplicada por la disciplina de la iglesia. Y 4. El conocimiento de que el predicador no necesita decir lo que puede agradar a los hombres, sino que debe decir lo que agrada a Dios. O ser culpable de prostituir el ministerio. Esa es la realidad. Él va a llamar a las personas a la obediencia para la gloria de Dios. Él va a transmitir principios bíblicos al cuerpo para que pueda crecer en santidad. Eso es lo que hace el pastor. El pastoreado no es glorioso. El pastoreado no es para que nosotros vivimos de lujo. El pastoreado es para glorificar al Padre a través de animar a los hermanos a la obediencia, para equipar a los hermanos a la buena obra que Dios tiene para cada uno de ustedes. Es el trabajo del pastor. Nada más y nada menos. Y yo voy a terminar recordando a Ángel Vega de la Puente, al versículo 12. Ángel, te lo voy a leer. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. No deje que nada menosprecie porque eres joven. Sé un hombre de carácter, Ángel. Sé un hombre de integridad para la gloria de Dios. Porque este trabajo, Ángel, es difícil. No es fácil este trabajo.
pero está basado en un llamado que Dios tiene sobre tu vida. Te hicimos la pregunta, Dios te llamó, y tú dijiste ¿qué? Sí. Esa es la pregunta. Ya no eres ingeniero, aunque tienes el título. Ya no eres profesional de turismo, aunque tienes el título. Has sido llamado por Dios para pastorear la Iglesia Cristiana de la Gracia de Cusco. Y no va a ser fácil. Pero tú estás llamado. Y tú no puedes rechazar ese llamado. Romanos 11:29 nos recuerda. Romanos 11:29 nos recuerda. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Irrevocables. Ángel, Dios te ha llamado. Amén. Y iglesia, por favor, escucha. Dios ha llamado a ese hombre. Tú debes responder a ese llamado. Tú puedes huir de ese llamado, como hizo Jonás. Pero ¿a dónde terminó Jonás? A donde Dios lo quería. No te engañes. Si Dios te llamó, tú vas a estar acá. Y déjame decirte, tendrás muchas dificultades. Pero no pierdas el enfoque de Cristo en tu corazón y en tu mente y en tu vida. Y hay muchos pastores que caen de esta posición. ¿Tú sabes por qué? Porque quitaron sus ojos de Cristo. Se apartaron de sus convicciones. Tú no tienes el lujo, pero tienes que cuidarte. Entonces, te animo. Mantente alerto como pastor. Porque el enemigo es bien astuto. Él va a atacar a los líderes para afectar a la iglesia. Eso es lo que va a hacer. Y el momento que tú tomas ese liderazgo, te va a atacar. Y tú tienes que responder para la gloria de Dios. Y recuerda, eres un pastor. Y no se trata solo de enseñar información, sino de pastorear a la gente que Dios ha puesto debajo de ti. Tú tienes que tener olor de ovejas. Tú tienes que caminar con ellos. Incluso esas ovejas que son tercos. Y hay. Cada persona debe ser importante para ti porque está criada en la imagen de Dios. Tú no menosprecias a alguien en cual Dios pagó a través de su Hijo. Nunca debería menospreciar a nadie. Pero tampoco debe estar encarcelado las opiniones de los hombres. Eso es de suma importancia. Tu principal autoridad y preocupación debe ser complacer a nuestro Padre Celestial a través de la obediencia fiel. Es un llamado. Y déjame decirte, eso solo el llamado es para esta vida. Porque no vamos a tener necesidad de pastores en el cielo. No vamos a estar casados en el cielo. Entonces tú tienes que hacer el trabajo acá de glorificar a Dios. Y yo sé que no te sientes listo, Ángel, porque me lo ha dicho. No me siento listo. Pero déjame decirte algo. Aprendas, va a aprender hasta que partes esta tierra. Nunca vas a ser perfecto y siempre estarás creciendo. Nadie está listo para asumir esta posición. Yo lo voy a repetir. Nadie está listo para asumir esta posición. Al igual como no estamos listos de casarnos y tener hijos. Pero ahí estamos. Va a ser difícil. Pero Dios está contigo. Y tú vas a crecer, hermano. Tú vas a crecer a través de las pruebas.
Tú vas a crecer a través de las pruebas. Pero siempre va a crecer. Y déjame decirte, los mejores momentos de aprendizaje en mi vida es cuando yo metí la pata. Y metí la pata muchas veces. He cometido muchos errores. Al igual que los discípulos, ellos tuvieron que aprender muchas cosas por las malas. Pero a lo largo de su vida, esos fracasos ayudaron a esos discípulos a madurar. Y tú no serás diferente, Ángel. Y considéralo un gozo cuando tú pasas por pruebas, dice Santiago, porque está produciendo madurez en tu vida. Eso significa que para crecer y aprender lo que no debes hacer, tú tienes que aprender a fracasar. Y fracasar para la gloria de Dios. Porque son en esos momentos que crecemos más en nuestras vidas. Es cuando fracasamos, cuando perdemos a alguien, cuando estamos sufriendo, que aprendemos a depender más en Dios y menos de nosotros. Entonces tú tienes que aprender a fracasar para crecer a partir de esos fracasos. Y yo te voy a decir algo, permita que personas te ayuden. Te lo tengo que decir ahora y lo digo enfrente de la iglesia. Permiten que los hermanos te ayuden. Porque va a ser duro. Pero ningún hombre en el cuerpo de Cristo es una isla en sí mismo. Tú necesitas a Cristo. No te olvides, por favor. Necesitamos el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, sin excepción. Si tú no aprendes a apoyarte de Cristo en oración, en el cuerpo, tú no vas a durar mucho. Yo voy a ser sincero. Porque tú no estás llamado para hacerlo. Tú estás llamado para administrar lo que Él te manda administrar. Y vivir este libro. Te animo que ora. Porque esto te recuerda a depender en Dios y no en ti mismo. Vamos a Proverbios 3, por favor. Proverbios 3, 5 al 7. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ángel, yo voy a poner tu nombre acá. Ángel, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio, Ángel, en tus propios ojos. Tú tienes que aprender a no confiar en tu sabiduría y solamente confiar en Dios. Eso es la única cosa acá. Déjame decirte, porque tú no tienes nada que ofrecer. Yo lo voy a repetir ahora. Tú no tienes nada que ofrecer que Cristo crucificado. Ángel, te animo a aprender a decir no. Escúchame acá. Las estadísticas de pastores que abandonan el ministerio o se divorcian dentro del ministerio son reales y altas. Tú no sirves a las ovejas, tú sirves al pastor llamado Jesucristo. Y Él te llama a ministrar a tu familia primero. Primero, no segundo. Tu esposa no es empleada de la iglesia. Yo voy a repetir eso. Karina, la hermana Jenny, la hermana Elia, no es empleada de la iglesia. Jenny es mi esposa,
Ella es la esposa del pastor Eddie. Y Karina, esposa de Ángel. Ella no es empleada. Y tenemos que reconocer eso. Porque la iglesia tiene la tendencia de, si te contratan a ti, es 2 por 1. No. No es 2 por 1. Tu esposa va a servir en los dones que ella puede servir. No sacrifica a tu familia en el altar del ministerio. No lo haga, hermano. Tu primer ministerio es Karina y Rafa. No te olvides eso. Porque, ¿qué pasa? Que tú eres tan excelente predicador y pastor, pero pierde a tu hijo en el proceso. No. Tu prioridad es tu familia. Una vez más, no te olvides. Porque muchos pastores estarán enfrente del trono de Dios y van a rendir cuenta porque perdieron sus esposas y sus hijos. Porque sacrificaron su familia en el altar del ministerio. Y aprende, Ángel, aprende a escuchar la voz de Dios a través de tu esposita. Amén. Amén. Escucha. Ella te va a decir, Karina, aprende a ayudar a tu esposo en lo que él necesita en oración, en la verdad y en amor. Porque no va a ser fácil. ¿No crees que esto va a ser una vez más fácil? ¿O no piensa que tú vas a tener una segura vida? Tu seguridad está en Cristo, nada más y nada menos. Pero cuando tú vas en contra del mundo y sus normas y sus filosofías y valores, cada día te va a odiar más. Y el enemigo va a tener una marca sobre tu vida. Pero gracias a Dios que Dios es más poderoso que el enemigo. No te olvides de eso. El mundo te va a odiar constantemente. Y dame decirte otra cosa acá. Las ovejas morderán de vez en cuando. No te sorprende. Ovejas muerden. Muchos de nosotros no damos cuenta de eso. Pero ovejas muerden. Y cuando muerden, tú no puedes reaccionar con ira. Tú tienes que reaccionar con la palabra de Dios en amor y gracia y firmeza. Pero recuerda, Cristo pagó por ellos. No te olvides eso. Y debes conocer a tus ovejas para equiparlas para la buena obra que Dios tiene para ellas. Amén, si te va algo más, siempre haz a Cristo la prioridad en tu vida, en tus enseñanzas, con tu familia, con tus hijos. Porque tú sabes lo que salva, Ángel. Tú sabes lo que salva. Es Cristo. Es Cristo lo que salva. Nosotros no tenemos nada más que ofrecer que Cristo sacrificado. No tenemos nada más de ofrecer que Cristo resucitado. Tus palabras, ya lo mencioné, pero lo digo otra vez porque tiene que captarlo. Tus palabras no tienen valor. Son las palabras de Cristo que tienen valor. Tú tienes que engrandecer a Cristo en cómo enseñas, en cómo vives. Tú no puedes separarlo. Pero tú tienes que mantenerte fiel a esa palabra. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 23 al 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Haz grande a Jesús. Te animo, haz grande a Jesús. Y no caiga en las trampas, en las ofertas, en los deseos de este mundo. Pablo dijo en este capítulo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Ten personas maduras alrededor de tu persona, Ángel.
que van a decirte la verdad. Hay personas que van a decir, sí, 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 sí. No queremos esas personas. Pon las personas que van a decir, eso estaba mal. Hiciste esto, podía mejorar en esta área. Porque tú necesitas el cuerpo de Cristo como yo necesito el cuerpo de Cristo, como ellos necesitan el cuerpo de Cristo. Aprende a descansar en Cristo. Haz mucho de Él en tu vida y busca a esas personas que te van a decir. Y aprende a escuchar. Y déjame decirte, ten cuidado de mantener apariencias. Porque el pastor, ellos dicen que pastoreado es una de las posiciones más a solas. Porque ellos no confían en nadie, porque quieren aparecer que todo está bien, cuando no está bien. Tú necesitas la misma gracia que ellos, que nosotros necesitamos, que todos nosotros necesitamos. Tú no estás acá para construir tu reino. Tú estás acá para construir el reino de Dios. Y para construir el reino de Dios, tú tienes que aprender de depender del cuerpo de Cristo. No te olvides que eres un siervo. Por favor, Ángel, no te olvides que eres un siervo a Dios. Tú tienes que alimentarte todos los días con la palabra de Dios. Aprende a amar tu Biblia por encima de cualquier otro libro. Y déjame decirte, Ángel es un hombre que lee mucho. A veces podemos perdernos en tantos libros que nos olvidamos de la palabra de Dios. Y déjame decirte, ninguno de los discípulos fueron formalmente educados. Pero todos fueron usados grandemente por Dios. ¿Sabes por qué? Porque se vaciaron del yo y se llenaron del Espíritu y de la palabra. Eso marca la diferencia. Tú eres un siervo. Y Él te llamó para servir, no para ser servido. Todo lo que necesitas está en Cristo. Escúchame, Ángel. Todo lo que tú necesitas está en Jesucristo. Y tú eres un instrumento de misericordia en las manos de Dios. Entonces, mantén tu mente en lo eterno y constantemente renueva tu mente con la palabra de Dios. Disciplínate en la piedad y trabajas duro. Y yo voy a terminar acá. Tú has estado conmigo, Ángel, por 7 años, ¿sí o no? Más o menos. En esos 7 años, yo vi a tu esposa llegar a la fe. Estuve ahí cuando murió tu abuela. Mi esposa y yo hicimos tu consejería prematrimonial. Oficié tu boda. Fui al hospital cuando nació tu hijo. Viviste conmigo por un tiempo. He visto a tu persona crecer como hombre. Y eso me anima. Y hoy, con la iglesia, con ustedes, veremos a tu persona responder al llamado de ese pastor para continuar el ministerio de Cristo acá en el Cusco y en esta iglesia. Yo te amo, Ángel. Yo te amo lo suficiente para decirte la verdad. Tú has sido un buen hermano y amigo fiel. Y ahora, y aunque sea por poco tiempo, seremos colaboradores en esta obra juntos. Amén. Ángel, si puedes subir, por favor. Es más, Ángel, puede pararte acá. Ángel, si te puede rodillar acá mismo, por favor. La iglesia, sí. Yo voy a pedir a los varones, a algunos de los varones, y voy a pedir a 4 personas para orar. Hermano Benny, Nico, Pastor Eddie, y yo voy a terminar.
Hermano Benito, puedo orar. Padre amado, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, primero por tu palabra, por la enseñanza que nos has dado hoy día, Señor. Y oro porque nuestro hermano Ángel, Señor, se llene de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor, para que Él pueda guiar a esta iglesia, Padre Santo, como tú quieres, Señor. Te suplicamos, Señor, por misericordia, que tú tengas de Él y de nosotros, Señor, para seguir adelante, Padre Santo, creyendo siempre que la obra es tuya, Señor. No es de nosotros, Señor, sino la obra es tuya, Padre Santo. Y gracias, Señor, porque por medio de tu palabra te nos confronta, Señor. Y haz, Señor, que Ángel sea un instrumento tuyo, Señor, para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Nico, por favor. Bendito Padre, gracias por este momento, Señor mío. Gracias por la vida del hermano Ángel, que tú has permitido y tú lo has escogido, Señor mío, para que siga tu obra. Te ruego, bendito Padre, guarda su corazón. Guárdalo y que descanse en ti, bendito Dios. Que venga, que vea tu imagen, ¿no, Señor Jesús, como lo único a lo que debe aferrarse a ti, Señor mío. Guía sus pasos, bendito Padre. Que la enseñanza que cada día sea de ti, bendito Padre. Que confíe en ti, Señor mío. Guarda su corazón, Señor mío. Por favor, bendito Padre. Y oro para que nosotros como iglesia podamos animarlo y apoyarlo, Señor. Porque lo necesita, bendito Dios. Así oro en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pastor. Señor Padre, en este día sagrado, en cuanto nos encontramos en la presencia suya, ungiendo oficialmente a tu siervo Ángel Puente de la Vega, yo te pido, Señor, ayúdalo a plantar sus pies firmemente en la palabra suya y no en el aire de la cultura, no en el aire de la iglesia, no en el aire de los hermanos. Hoy, Señor, yo te pido que le hable profundamente en su corazón, a prepararse la vida que nadie jamás está dispuesto a aceptar. Una vida, Señor, dura. En cuanto hoy queremos animar y celebrar, pero la realidad es que mañana cuando Él despierta, lo que nosotros que te hemos bendecido, terminaremos maldiciéndote. De la misma manera como lo hicieron con Cristo, Hosana en las alturas, fue el mismo grupo que le dijeron de ser crucificado. Señor, ayuda a Ángel, Señor, a reconocer la realidad, que tú eres el único que lo llamó. Los hermanos en esta iglesia no te llamaron. La iglesia no te llamó. La cultura no te llamó. Fue Dios. Señor Padre, yo que estoy saliendo y Él entrando, yo te pido, Señor, tu amor y tu misericordia resta sobre Él, debajo del Señor, de la mano fuerte y firme y amor de nuestro pastor sobre la vida de Él. Es un privilegio de encomendarlo, Señor, irónicamente, a una vida dura, en cuanto nada de ella es fácil, es dura, de dar de todo de tu vida y recibir nada al fin del día. Señor, en tus manos los encomendamos para tu honra y tu gloria. Ayúdalo él y su esposa a caminar fiel contigo, siempre con la vista en ti y solamente en ti, que él sea grandemente fortalecido para este gran llamado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, el llamado, Señor, es solemne. Y te damos gracias, Señor, por ese llamado. Dale la fortaleza a Ángel para mantener sus ojos, su corazón en ti. Que no se desvía a la izquierda o la derecha.
Dale la fortaleza, Padre, a no apoyarse en su propio entendimiento. Dale la fortaleza, Señor, para que sea un hombre de integridad, un esposo de integridad, un padre de integridad. Gracias, Padre, por este llamado, que Él puede entender la gravedad de ella. Y sabemos que Tú estarás con Él hasta el fin. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto conforme a nuestro gran pastor, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.